Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo muchísima energía. Hoy chicos y chicas tenemos un tema que hay, Dios mío, la que se ha liado. ¿Han oído hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Por supuesto que sí, ¿verdad? Son dos de los actores más queridos y famosos del momento, sobre todo después de su explosivo romance en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como la conocemos originalmente. Y bueno, como sabrán, su relación fue un verdadero fenómeno. Miles de fans alrededor del mundo soñaban con verlos juntos, y para nuestra alegría lo lograron. Pero como todo en la vida, la cosa tuvo su final. Y ahora, ¡boom! La noticia bomba que ha enloquecido a todos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en esta historia llena de emociones, secretos y por supuesto mucho drama. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, series turcas y todo lo que les interese. Suscríbanse y únanse a esta gran comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber que les interesa. Ahora sí, arrancamos. ¿Están listos para sumergirnos en esta bomba? Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que repasar un poco la historia de Hande y Kerem. Ellos se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y vaya que se notaba en la pantalla. Esa chispa, esa complicidad, todo el mundo hablaba de ella. Y eventualmente esa magia traspasó la ficción y se hizo realidad. Empezaron a salir, a compartir fotos, a mostrar su amor al mundo, era un cuento de hadas. Los fans, como era de esperarse, enloquecieron de alegría. Ver a sus ídolos juntos, enamorados, felices, era el sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y cariño. Los chip como Anker y Eda y Serkan se volvieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Cada foto, cada vídeo, cada mención se analizaba al detalle, buscando señales de su amor. Y por un tiempo todo fue perfecto. Viajes románticos, declaraciones de amor en redes sociales, eventos públicos juntos. Parecía que su relación iba viento en popa. Se les veía paseando de la mano por las calles de Estambul, asistiendo a fiestas exclusivas, compartiendo momentos íntimos en sus perfiles sociales. Kerem solía dedicarle mensajes románticos a Hande elogiando su belleza, su talento y su personalidad. Hande por su parte se mostraba enamorada y feliz, dejando claro lo mucho que significaba Kerem en su vida. Incluso hubo rumores de compromiso y boda. Todos nos emocionamos. Los medios de comunicación especulaban con la posibilidad de una pedida de mano, de una ceremonia íntima o de una gran celebración. Se hablaba de la elección del anillo, de la fecha de la boda y del diseño del vestido de novia. Los fans, por supuesto, soñaban con ver a Hande vestida de blanco y a Kerem esperando en el altar. Pensábamos que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, el ejemplo de un amor de cuento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban profundamente enamorados. Parecían ser el prototipo de la pareja ideal, y su relación se convirtió en un referente para muchos. Su historia, a pesar de ser mediática, inspiraba a creer en el amor verdadero y en la posibilidad de encontrar a tu media naranja. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis. Se decía que estaban distanciados, que ya no se los veía juntos, que algo no andaba bien. Los fans, que habían estado tan entusiasmados con su relación, empezaron a notar cambios. Las fotos conjuntas disminuyeron, las declaraciones de amor se hicieron menos frecuentes y las apariciones públicas se redujeron drásticamente. Los medios de comunicación, siempre atentos a los rumores, comenzaron a especular sobre los motivos de esta aparente distancia. Se hablaba de desacuerdos, de tensiones, de roces. Se analizaban al detalle sus interacciones en redes sociales, buscando pistas de lo que estaba sucediendo. Se decía que las apretadas agendas laborales, la presión mediática y las diferencias de personalidad estaban afectando su relación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. La pareja anunció su separación, dejando a todos sus seguidores con el corazón roto. La noticia, que se filtró a través de comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales, cayó como un jarro de agua fría.
Los fans, que habían invertido tanto en su amor, se sintieron decepcionados y tristes. En ese momento se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus agendas, de la presión mediática de terceras personas. En fin, las especulaciones fueron muchas, pero la verdad, como suele suceder, quedó oculta. Los propios actores se mantuvieron en silencio, sin dar explicaciones concretas sobre lo que había ocurrido. Kerem se limitó a publicar mensajes en redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad. Hande, por su parte, también agradeció el cariño de sus seguidores y pidió que se respetara su decisión. Ambos se mostraron tristes, pero firmes en su postura. La falta de información alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Los medios de comunicación buscaron entrevistas, intentaron obtener declaraciones de fuentes cercanas y analizaron cada gesto, cada publicación, cada encuentro para tratar de descifrar lo que había pasado. Pero la verdad, por el momento, permanecía oculta. Y aquí es donde entra la bomba. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento. Se involucró en campañas publicitarias, participó en eventos benéficos y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la convirtieron en una figura muy solicitada. Kerem también siguió adelante trabajando en sus propios proyectos y manteniendo un perfil más bajo en lo personal. Se centró en su carrera como actor, participando en nuevas series y películas. Se mantuvo alejado de la vida pública y evitó las entrevistas y los eventos sociales. Su objetivo era concentrarse en su trabajo y en su bienestar personal. Pero ahora viene lo bueno. Recientemente se ha rumoreado con fuerza, y quiero decir con mucha fuerza, que Hande Erçel y Kerem Bürsin han vuelto a estar en contacto. Sí, escucharon bien. Han reavivado la llama. ¿Y por qué digo que es una bomba? Porque nadie se lo esperaba. Después de una separación, y de todo el revuelo que generó, muchos pensábamos que la historia había terminado. Pero al parecer, el amor puede más. ¿Qué ha pasado para que esto suceda? Los rumores, y ojo, los rumores son fuertes, sugieren que han estado en contacto, que se han reunido en secreto, y que existe una posibilidad real de que estén intentando retomar su relación. La noticia, que comenzó a circular por los medios de comunicación y las redes sociales, tomó por sorpresa a todos. ¿Cómo se enteró todo el mundo? Bueno, ya saben cómo es el mundo del espectáculo. Fotos filtradas, fuentes cercanas, rumores de amigos, todo vale. En este caso, las pistas comenzaron a aparecer en las redes sociales. Algunos fans notaron que Hande y Kerem habían empezado a seguirse de nuevo en Instagram. Otros aseguraron haber visto a la pareja junta en lugares privados, como restaurantes o eventos exclusivos. Las fuentes cercanas, que siempre están dispuestas a compartir información confidencial, comenzaron a hablar. Se filtraron detalles sobre las conversaciones, los encuentros y las intenciones de la pareja. Se decía que Hande y Kerem estaban tratando de reconstruir su relación, de limar asperezas y de darle una segunda oportunidad a su amor. La noticia, como era de esperar, ha enloquecido a los fans. Las redes sociales han explotado con mensajes de alegría, esperanza y emoción. Miles de personas celebran la posible reconciliación, y sueñan con volver a ver a Hande y Kerem juntos. Los hashtags como @AnkerIsBack o @LoveIsBackInTheAir se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los fans revivieron los mejores momentos de la pareja, compartieron fotos y vídeos de sus momentos más románticos, y recordaron las declaraciones de amor que se habían hecho en el pasado. Muchos se mostraron optimistas y esperanzados, creyendo que el amor de Hande y Kerem era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que hayan vuelto? Por el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Eso, amigos, es lo que lo hace aún más intrigante. Mantienen el misterio alimentando la curiosidad de sus seguidores. Esta ambigüedad, por supuesto, ha generado aún más especulaciones y rumores. Los medios de comunicación han intensificado su cobertura, buscando cualquier pista que pueda confirmar o desmentir la noticia. Los paparazzi están a la caza de la pareja, esperando capturar alguna imagen que pueda revelar la verdad. ¿Y cuáles son las posibles razones de este reencuentro? Bueno, hay varias teorías.
Algunos creen que después de un tiempo separados, se han dado cuenta de lo mucho que se extrañan, de que el amor que sentían era real y valía la pena luchar por él. Han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, para analizar sus errores y para evaluar si están dispuestos a darle una segunda oportunidad. Otros piensan que con el tiempo han madurado, han aprendido a manejar las diferencias y la presión mediática, y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. La madurez, la experiencia y el tiempo pueden ayudar a resolver conflictos, a comprenderse mejor y a valorar la importancia de la comunicación. También se especula con la posibilidad de que estén trabajando juntos en algún nuevo proyecto. Esta es otra de las teorías que circulan con fuerza. Se imaginan a Ande y Kerem protagonizando una nueva serie o película. Sería un bombazo. Esta posibilidad, por supuesto, podría haberles llevado a estar en contacto de nuevo y a despertar, quizás, sentimientos que estaban dormidos. El mundo del espectáculo es impredecible y las colaboraciones profesionales pueden dar lugar a reencuentros románticos. Independientemente de las razones, lo cierto es que la noticia ha generado una gran expectación. Los fans están ansiosos por saber qué va a pasar, y por descubrir si realmente hay una nueva oportunidad para Ande y Kerem. La incertidumbre, el misterio y la esperanza mantienen a todos pegados a las redes sociales y a los medios de comunicación. Pero hay un detalle más. A lo largo de este tiempo, Ande ha estado involucrada en diferentes proyectos y ha generado mucha polémica, especialmente con su reciente relación con el actor Hakan Sabank. Mucha gente se sorprendió cuando Ande y Hakan comenzaron a salir, pues no se esperaba. Hakan Sabank es conocido por ser un importante empresario turco, y su relación con Ande fue muy comentada. Los medios de comunicación analizaron al detalle su relación, buscando pistas sobre su romance. Se filtraron fotos, se especuló sobre su futuro y se comentaron sus apariciones públicas. La relación, aunque mediática, no duró mucho. Sin embargo, parece que esta relación ya ha llegado a su fin, y es una de las razones por las que se rumorea con más fuerza la vuelta con Kerem. La soltería de Ande, combinada con la reaparición de Kerem en su vida, ha alimentado aún más las especulaciones. Y por otro lado, Kerem también ha estado involucrado en sus propios proyectos y ha mantenido su vida privada con mayor discreción. Esto ha alimentado aún más los rumores de su posible reencuentro con Ande, ya que ambos están, al parecer, solteros y dispuestos a intentar algo nuevo. Kerem, por su parte, ha estado concentrado en su carrera como actor, participando en nuevas series y películas. Ha evitado las apariciones públicas y ha mantenido un perfil bajo en lo personal. En este momento, la incertidumbre es grande. Lo único que podemos hacer es esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan la noticia. Y por supuesto, seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque cualquier detalle puede ser revelador. Mientras tanto, los fans siguen especulando, analizando cada gesto, cada publicación, cada movimiento de Ande y Kerem. Las redes sociales son un hervidero de actividad, con mensajes de apoyo, teorías, esperanzas y deseos. La espera se hace larga, pero la ilusión es grande. ¿Pero qué pienso yo? Bueno, creo que el amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades son posibles. Si Ande y Kerem realmente se aman, y están dispuestos a superar los obstáculos, adelante. Todos merecemos ser felices y si su felicidad está juntos es maravilloso. La vida nos da segundas oportunidades, y el amor puede ser lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. En resumen, hemos repasado la historia de Ande y Kerem, su relación, su separación y el último rumor que ha enloquecido a todos, la posibilidad de una reconciliación. Hemos analizado los motivos que podrían estar detrás de este reencuentro, y hemos reflexionado sobre la importancia del amor y las segundas oportunidades. Hemos visto cómo la chispa del amor surgió en el set de Love is in the Air, cómo su química traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Hemos recorrido los momentos de felicidad, los viajes románticos, las declaraciones de amor y la ilusión de los fans. También hemos explorado los rumores de crisis, la separación, el dolor y la incertidumbre. Hemos analizado las especulaciones sobre las razones de la ruptura, y cómo cada uno siguió su camino. Y finalmente hemos llegado a la bomba, la posibilidad de una reconciliación. Hemos repasado los rumores, las pistas, las especulaciones y las teorías que rodean este posible reencuentro. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. A mí, la verdad, me encanta hablar de estas cosas y más cuando hay tanto drama involucrado.
La vida de las celebridades siempre es fascinante, y sus historias de amor y desamor nos mantienen pegados a la pantalla. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarme en cada vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Ande y Kerem realmente van a volver? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de sus relaciones anteriores y de las posibles razones detrás de su separación? Déjenmelo saber en los comentarios. La opinión de cada uno es valiosa, y me encanta leer sus diferentes perspectivas y análisis. Me gusta saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Sus comentarios enriquecen la conversación y hacen que la comunidad sea aún más interesante. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, y juntos seguiremos descubriendo las últimas noticias del mundo del espectáculo y de las series turcas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.